Bien, vamos a ver la espectroscopía de absorción molecular, pero de la zona en el infrarrojo. Hemos estado estudiando todo lo que era la interacción entre la energía electromagnética y la materia y trabajábamos en espectroscopía de absorción a nivel de moléculas. Decíamos y hemos estado estudiando que cumplen la ley de Lambert-Eavier, donde va a haber una medición de absorbancia o tramitancia dependiendo de la concentración del analito que vamos a estar estudiando, cuantificando. Hoy día vamos a ver la espectroscopía, pero en la zona del infrarrojo. ¿Se acuerdan que en espectroscopía de absorción molecular en la zona ultravioleta y visible, las zonas se medían en nanómetros, 10 a la menos 9 metros? En el espectro, en la zona del infrarrojo, lo vamos a medir en centímetros a la menos 1. Y la zona de este espectro, en donde vamos a medir el infrarrojo, lo vamos a subdividir en el infrarrojo cercano, el medio y el lejano. El cercano va a tener una longitud o una capacidad de extensión entre los 4.000 y los 12.800 centímetros menos 1. El infrarrojo medio entre los 200 y los 4.000 centímetros menos 1. Y el lejano entre los 10 y 200 centímetros menos 1. La zona del infrarrojo que es más utilizada va entre los 670 y 4.000 centímetros menos 1. Si se acuerdan, habíamos visto la capacidad de esa interacción de energía electromagnética con respecto a la materia y esa interacción, las modificaciones que podían producirse dentro de la estructura molecular. Vimos que desde los rayos gamma había una transformación absoluta de su estructura, en los rayos X un salto de energía igual que en el ultravioleta. Y ahora vamos a ver la zona del infrarrojo, donde dijimos que a medida que la longitud de onda se alargaba, la energía era más débil. Entonces la energía en la zona del infrarrojo no es lo suficientemente fuerte como para hacer saltar un electrón de un nivel básico, luego de ser excitado, a un nivel superior de energía. Entonces, lo único que puede hacer ese electrón o esa estructura es simplemente pendular, rotar, vibrar. Y recuerden que la energía completa de esa estructura será la suma de la energía electrónica más la vibracional más la rotacional. Si nosotros veíamos y recordamos los niveles de energía, tanto en el ultravioleta como en el visible, tenían la posibilidad, esas estructuras, en los electrones, al estar sometidos a una excitación, saltar a un nivel superior de energía. Y cuando volvían a su estado basal, lo hacían emitiendo un fotón, ya sea de luz o de calor. Recuerden que el fotón es un paquete de energía. Si se fijan, el infrarrojo no tiene la posibilidad de elevarse a un nivel superior de energía. Entonces, no va a tener la posibilidad de, cuando vuelva a su estado basal, emitir un fotón de luz o de calor. Las únicas posibilidades que va a tener en las estructuras que son trabajadas y analizadas en el infrarrojo simplemente son las de movimiento rotacional, vibracional, de estiramiento o stretching. No puede la molécula elevarse, como dijimos, a un nivel superior de energía, y entonces no va a emitir suficiente calor o luz para ser absorbido o transmitido. Si recordamos, básicamente este es un espectrofotómetro donde la fuente de energía selecciona o emite la cantidad suficiente de energía, pasa por un monocromador,
en la rendija de salida se selecciona una luz monocromática de una sola longitud de onda, atraviesa la celda cubeta con la muestra y es detectada finalmente por el detector, donde se va a medir a posterior absorbancia o transmitancia. Teniendo en cuenta este fundamento, si ustedes se acuerdan cómo era el diagrama o el esquema general de un espectrofotómetro de absorción molecular, cuando nosotros vimos en ultravioleta visible, la única diferencia es que la muestra se contenía o estaba después del selector de longitud de onda. En este caso, la muestra va a estar inmediatamente posterior a la fuente de radiación. Y eso es porque la energía que estamos trabajando en el infrarrojo es tan débil o tan pequeña que esa muestra necesita un impacto más severo o más grande a partir de su fuente de radiación. Entonces, la única forma de que pueda producir una rotación, una vibración o simplemente un estiramiento en esa molécula que pueda ser finalmente detectada al final del equipo es que esa fuente de radiación o energía suministre un calor muy fuerte como para que esa muestra pueda tener la capacidad de reaccionar ante ese estímulo. Entonces, la fuente de radiación va a ir primero, luego la muestra, posteriormente va a ir la selección de longitud de onda, el monocromador, y posterior el detector. Si se fijan, toda esta estructura va a ser energía electromagnética, igual que en la zona del ultravioleta visible. Lo único que cambia es la posición de la cubeta o la celda que contiene la muestra, el detector y luego el sistema de lectura. Igual que en la espectroscopía ultravioleta visible, tenemos espectrofotómetros de simple y de doble haz. De simple haz, si recuerdan, simplemente teníamos una cubeta donde conteníamos el blanco y posteriormente de hacer el calibrado teníamos la cubeta donde va a contener la muestra, y de doble haz donde vamos a tener una celda de referencia donde siempre vamos a tener el blanco o cero parte de dilución y una celda de muestra. Entonces el equipo permanentemente va a estar chequeando el cero del equipo y siempre va a estar en posición de calibrado. La lámpara de luz va a emitir en la zona del infrarrojo, luego habrá una serie de espejos o chopper que van a dividir ese haz lumínico, uno pasará por la celda de referencia, otro por la muestra, luego se unirán ese haz lumínico, ese haz electromagnético, pasará por el monocromador y luego por el detector. Finalmente se obtendrá el registro. Obsérvese que los picos, a diferencia de la espectroscopía en el ultravioleta visible, son descendentes. Bien, vamos a ir viendo cada una de las partes. Vamos a empezar por el equipo donde está contenido y la clase de fuentes de radiación que podemos trabajar para la zona del infrarrojo. Todas las fuentes de radiación de energía electromagnética que se trabajan en esta zona tienen que emitir una gran cantidad de calor. Se trabaja a más de 1000 grados Kelvin. Son fuentes muy robustas, de mucho potencial y tienen una energía muy potente como para poder en la muestra sensibilizarla o excitarla de tal forma que simplemente tenga la capacidad o de rotar, de vibrar o de torsionar, pero nunca va a saltar un nivel superior de energía como en las otras zonas del espectro. Dentro de las fuentes más utilizadas para el infrarrojo tenemos los emisores de NERT y los de Global. Si ustedes observan, a diferencia de las otras fuentes que vimos en la zona del ultravioleta visible, son bombillas o fuentes mucho más robustas, con filamentos más gruesos y obviamente que el fundamento es que tienen una luz incandescente mucho más enérgica. Vuelvo a repetir, trabajan a más de 1000 grados Kelvin. El filamento incandescente, el arco de mercurio y el filamento de tungsteno, que sí se puede compartir entre la zona del infrarrojo y también del ultravioleta.
En las muestras, a diferencia del ultravioleta y visible, que solamente eran en estado líquido, en el infrarrojo se pueden trabajar muestras sólidas, líquidas o gaseosas. Cuando nosotros vamos a analizar muestras sólidas para el espectro en el infrarrojo, hay distintas formas de trabajar esa muestra sólida, pero por lo general se parte de 1 miligramo de esa muestra y se trabaja con 100 miligramos de un polvo mordiente que es bromuro de potasio. Ese bromuro de potasio y la muestra se trabaja o se muele en un molino de bolas y luego se hace una compresión en una prensa a 700 o 1000 kilogramos por centímetro cuadrado y queda formado una pastilla totalmente transparente, conteniendo en esa pastilla la muestra que vamos a analizar. Fíjense que es 1 miligramo de muestra, es decir que el muestreo para realizar ese análisis tiene que ser sumamente perfecto. Otra forma de trabajar las muestras sólidas es 2 a 5 miligramos de esa muestra, trabajarlas con un aceite pesado que se llama aceite de Nujol. Si es un líquido en las muestras, tiene que ser un líquido puro y se coloca en un cubre o en una portamuestra con un espesor de 0,01 milímetros. Quiere decir que es una muy fina capa o muy delgada capa del líquido que vamos a analizar. Y para muestras gaseosas existen cubetas especiales donde se toma la muestra y se lleva directamente al equipo a analizar. Fíjense que este es el tratamiento de las muestras sólidas, el bromuro de potasio, en la muestra con el bromuro de potasio, 1 miligramo. Luego se trabaja con la prensa en un pastillero y con la presión de esa prensa se obtiene la pastilla transparente. Este es el molino de bolas, mortero molino de bolas, la pastilla, que es la que se obtiene luego de la prensada, esta es la prensa y este es el pastillero donde se coloca esa muestra sólida con el mordiente y luego se lleva a la prensa para ejercer la presión. Los líquidos, fíjense que es una cubeta de cloruro de sodio y esta es la cubeta vacía y esta es la cubeta con el 0,01 milímetro de espesor del líquido. Tiene más o menos la apariencia de un cubre-objeto o de 2 cubre-objetos con una lámina muy delgada del líquido en el cual vamos a cuantificar el analito. Para los gases hay cubetas especiales donde se colocan en la salida de la boca del gas que vamos a cuantificar y fíjense que hay distintos espesores o distintos tamaños de esas cubetas que me permiten distintos recorridos de ese gas para poder ser analizado. Es muy utilizado en las bocas de chimeneas de distintas empresas o industrias para ver contaminación ambiental. Esta es una cubeta para muestra sólida, en el infrarrojo ahí se va a poner la pastilla. Este es para muestra líquida, son distintas placas donde tiene que estar sujeta esa especie de porta o 2 portas de cloruro de sodio. Y esta es la cubeta para las muestras gaseosas. Ahí si se observa, esta es la pastilla o en la mano tiene la pastilla transparente donde se ha formado con el bromuro de potasio y la muestra sólida. Ahí está la pastilla que va a ser recorrida por el haz lumínico. Este es otro tipo de detector o de captor de muestra con un rayo láser infrarrojo. Y vamos a ver ahora la selección de longitud de onda.